Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es nuestro tema. En Éxodo 20, versículos 8 al 11 leemos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Y luego pasa a detallar las implicaciones de esta ley enunciada en el Decálogo, el pliego de demandas dictadas a Moisés para el pueblo de Israel y por extensión a toda la humanidad. Aunque los hombres impíos y ateos hoy no quieran reconocer la trascendencia de estas leyes dadas por Dios, esto solamente corrobora lo alejada que está la sociedad de hoy en términos generales de los preceptos divinos. Sabemos que no existen en ninguna sociedad leyes tan justas que superen la eficacia y efectividad de estas normas impuestas por Dios para el hombre. Cada una de ellas son para beneficio de la persona misma y para beneficio de su prójimo. Cada una de estas leyes llevan aparejadas la identidad del hombre con su Creador y su dependencia absoluta de Él en todos los aspectos de su vida. Qué hermosa sería la vida de los seres humanos sobre la tierra si viviéramos conforme a estas leyes. Pero, para que esto pueda ser posible, es necesario que el hombre pecador se arrepienta de sus pecados, nazca de nuevo y entre en el proceso de transformación a una vida de santidad hasta llegar al día de la glorificación en que seremos definitivamente colocados en el estado en el que Dios creó al hombre en el principio. Este es el deseo de Dios para con nosotros, pues Él quiere que seamos felices, no desdichados. Dios no nos hizo para vivir en pecado, Él nos hizo para vivir en santidad, para que disfrutemos de todo lo que Él ha creado para nosotros y que lo hagamos dentro de su voluntad. ¿Sabía usted que muchas de las cosas que el hombre hace violando las leyes de Dios las puede hacer sin ninguna consecuencia maligna? Como por ejemplo, cuando un hombre vive con una mujer y se deleita con ella y ella con él, esto es algo que el hombre puede hacer sin cometer adulterio o fornicación, sometiéndose a tener solamente a su esposa. Porque el pecado no es más que transgresión de la ley, como nos dice la Biblia. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, dice 1 Juan 3:4. Podemos decir entonces que pecar no es más que lo correcto hecho de forma incorrecta, lo debido hecho de forma indebida, lo cual implica cómo los seres humanos nos complicamos la vida. La Biblia dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Así que pecar es llevarle la contraria a Dios, estar en rebelión con Dios. Toda actuación nuestra que transgrede los principios de Dios es pecado. Entonces los 10 mandamientos nos invitan a actuar de forma correcta y nos evitan actuar de forma indebida, y regulan nuestro comportamiento para nuestro propio provecho. El principio básico del cuarto mandamiento es un llamado a observar un día
para dedicarlo al Señor y a nuestro descanso personal. Un descanso que honra a Dios y nos beneficia a nosotros y a nuestro prójimo. ¿Te imaginas un mundo en el que todas las personas dejen de trabajar un día de la semana, cesen en sus labores cotidianas y vayan con sus familias a la iglesia a alabar a Dios, a adorar a su Creador? Como agradecimiento por todo lo que recibimos a cada instante del Señor, eso es lo mínimo que debemos hacer. Dios nos da casi el 90% del tiempo para nosotros. 6 días de toda una semana de 7 días para preparar nuestra agenda y hacer nuestras realizaciones personales. Pero no se exige un día para Él. Y esa es una generosidad demasiado grande la que el Señor nos otorga. Dios no desea invadir nuestra privacidad. Él quiere que nos desarrollemos como personas, que alcancemos nuestros sueños. Pero de ninguna manera puede permitir que logremos eso sin contar con Él, o simplemente ignorándole. Dios no nos hizo para dejarnos a nuestro antojo. Y es por esto que nos ha dado este decálogo como el fundamento espiritual y moral que norma todas sus prescripciones. Lo puedes analizar de todas las formas posibles y hallarás que no existe mejor norma de vida que los 10 mandamientos. Veamos qué está implicado en el cuarto mandamiento. En primer lugar, en el cuarto mandamiento está implicada la responsabilidad del hombre de trabajar. Los 6 días de la semana que el hombre debe ocuparse en sus labores le son dados por Dios, así como el día que le es dado para descansar. Todo de lo que disponemos en este mundo nos ha sido dado por Dios. Así que Dios es el gran dador. Él es el que nos proporciona la vida y nos da la capacidad para que podamos disfrutar de ella a plenitud. El problema no es Dios. El problema somos nosotros. Y es por eso que Dios tiene que regular nuestras vidas. Cuando no hacemos las cosas como Dios nos ordena, entonces nos va mal. Y nos va mal aunque aparentemente nos vaya bien. Porque dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Dios le da al hombre una cantidad de días suficientes para que trabaje en lo que le gusta, en lo que sabe hacer, en lo que será productivo para su provecho personal y familiar, y que será de utilidad para la sociedad en la que vive. No son 6 días para hacer cosas malas, sino 6 días para hacer cosas buenas, para hacer el bien. Esto implica que la ociosidad no cuadra con Dios. Él nos enseña en el cuarto mandamiento lo provechoso del trabajo. Y esto lo hace por experiencia propia. Dios no nos va a poner a hacer algo que Él ya no haya hecho. Imagínese la satisfacción que Dios tuvo al final de su labor de crear el mundo durante los 6 días de la creación. Eso fue algo tan extraordinario para Él que la Biblia repetidamente dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. No hay nada que haga sentir a un ser humano más realizado que el trabajo. ¿Se ha puesto a pensar lo difícil que se torna la vida cuando no tenemos trabajo? El trabajo proporciona al hombre una felicidad indescriptible. No sé cómo es que hay personas que se pasan la vida haciendo nada y eso no les preocupa. Algunos han llegado a decir que Dios hizo el trabajo como un castigo, pero eso no es bíblico. Antes de que el hombre pecara, ya Dios le había asignado su oficio. Dice la Escritura, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén
para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Y el hombre estaba feliz con su trabajo en el que Adán se ocupaba esforzadamente. Nos dice también la Escritura: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Génesis 2:19. Bueno, a mí me parece que Adán y Eva estuvieron muy ocupados en el huerto de Edén, mucho antes de que tuviera lugar el fatídico día del pecado. Así que el trabajo es una bendición, no una maldición. Más bien, la maldición es no tener que hacer, no tener trabajo. Démosle gracias a Dios cada día por el trabajo que tenemos y honremos a Dios en cada cosa que hagamos. La palabra de Dios nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. En segundo lugar, en el cuarto mandamiento está implicada la exigencia de Dios de apartar un día para el descanso. El hombre debe descansar porque Dios descansó. Y ese descanso lo demanda para que lo acompañemos en la celebración de su propio descanso de toda la obra que Él realizó en la creación. Dice la Escritura: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2, versículo 3. Dios descansó para contemplar toda la obra que había hecho, no porque estuviera cansado. El hombre debe descansar con ese mismo propósito: tomarse tiempo para contemplar su propia obra y para meditar sobre el curso de su vida. Aunque también necesita el descanso para reponer fuerzas. Hacer esa pausa es beneficioso para reunirse con su esposa, con sus hijos, obedeciendo a Dios, quien le ha permitido el tiempo, la salud y la fuerza para poder hacer todo lo que le ha sido posible hacer durante 6 días. Este descanso incluye, además de adorar a Dios, naturalmente, tomarse un tiempo de ocio, en el que cambie la rutina y se despeje la mente en unión familiar, disfrutando de actividades que sean regeneradoras de bienestar social, que den sentido a la existencia. Y hay muchas actividades que podemos realizar el día de descanso luego de haber practicado la comunión cristiana con los hermanos en la congregación. ¿Por qué? Es importantísimo que no perdamos la costumbre de congregarnos, como dice Hebreos 10:25. Entonces, después de ir a la iglesia, podemos practicar algún deporte, ir a la playa, ver una película, comer juntos, etc. Ese debería ser un día bien significativo para la familia, de tal manera que cuando llegue la hora de ir a dormir, nos sintamos plenamente satisfechos. Alguien ha dicho que quien no tiene un día para descansar tiene un pacto con el diablo. Y yo creo que esto es verdad, en el sentido de que concentrarse en el trabajo de tal manera que nos haga ignorar el día del Señor demuestra una falta de fe imperdonable. Existe un término coloquial para referirse a las personas que no paran de trabajar. Se les llama trabajólicos, o sea, adictos al trabajo. Y en esta loca carrera, los que más pierden son los miembros de la familia, los cuales no disfrutan de la presencia de calidad entre ellos porque siempre están muy ocupados. A veces no basta con estar presente. Es necesario parar, dejar de hacer lo que estamos haciendo y sentarnos a hablar.
Reunirnos para orar y leer la Biblia en el altar familiar es una buena práctica. Estos momentos en los que comemos, vemos televisión o compartimos una charla amena juntos es algo vital para el sano desarrollo de nuestras vidas. A veces estamos en la casa, pero es como si no estuviéramos, pues cada quien está en su espacio haciendo sus propias cosas. No son solo los niños cuyos padres están ausentes físicamente los que sufren esta separación. Muchas veces la ausencia paternal de padres que físicamente están presentes es mucho más dañina, pues no les prestan a sus hijos la atención necesaria porque están muy imbuidos en su propio mundo, lo cual es una fatal muestra de egoísmo que a la larga afectará de forma muy negativa la conducta de sus hijos. Muchas veces cuando se quiera dar cuenta de su descuido, entonces será demasiado tarde. Ahora veamos algo que no podemos pasar por alto al hablar del cuarto mandamiento. Debemos saber que el día de descanso cristiano, después que Cristo resucitó, es el domingo, no el sábado. Y esta es una de las razones por qué Jesús dijo que Él es Señor del día de reposo. Mateo 12:8. Esto quiere decir, entre otras cosas, que el día de reposo está sujeto a Él y no Él al día de reposo. Porque Él es mayor que el día de reposo. Los judíos del tiempo de Jesús llegaron a enfatizar de tal manera la observancia del día de reposo que lo veneraban, lo adoraban. Lo mismo hacen muchos cristianos judaizantes en el día de hoy. Hasta ponen la observancia del sábado como condición para ser salvos. Jesús dijo además que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Marcos 2:27. El primer día de la semana marcó el inicio de una cadena de acontecimientos en la vida de nuestro Señor resucitado y de los primeros cristianos, que llegó a identificar inequívocamente el domingo como el día del Señor. No fue Constantino quien impuso el domingo a los cristianos como día de reposo, sino que él lo hizo así porque los cristianos ya guardaban el domingo como día del Señor, en celebración de la resurrección de Jesucristo. De modo que a quienes Constantino les impuso el domingo fue a los paganos y a los judíos que estaban bajo el poder romano. El poder romano que los judíos aprovecharon para llevar a Jesús a la cruz con la idea de destruir el cristianismo fue el mismo poder utilizado por Dios para someter a los judíos y a las demás naciones a la nueva manera cristiana de ver el mundo. Existe una frase muy conocida que dice que los judíos usaron a un gobernador del Imperio Romano, pero Dios usó al propio emperador. Es importante entonces que nos demos cuenta cómo la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es el que dirige la historia. Jesucristo es Señor de la historia, así como es Señor del sábado. El séptimo día era el día de reposo observado por Cristo y los cristianos antes de la resurrección. Pero no lo fue más después que el Señor se levantó de entre los muertos. Así que fuera de todo prejuicio, podemos entender que al ser la resurrección el evento más importante de la fe cristiana, se ha tomado el día que Cristo resucitó como día de descanso del nuevo camino, para diferenciarlo de la antigua religión y de la levadura farisaica, que tanto daño ha hecho a los judíos y a los cristianos que se empecinan en mantener
las prácticas judaizantes. Así que los cristianos guardamos el domingo, no el sábado. Cada domingo, aún con el mínimo esfuerzo de levantarnos temprano e ir al templo, así como en cada expresión de adoración en nuestros cultos, proclamamos que la tumba donde sepultaron a Jesús está vacía. Como todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir, imagen de las cosas verdaderas, como dice la Biblia en la carta a los Hebreos. De esta misma forma, el séptimo día era sombra de un día mucho más importante, el día de la nueva creación, de una vida nueva. La redención de la humanidad obrada por Jesús en la cruz y celebrada el día que Él se levantó de entre los muertos. Y finalmente, en el cuarto mandamiento está implicada una magnífica bendición de parte de Dios. El cuarto mandamiento termina con estas palabras: Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20:11. El principio espiritual que tienen estas palabras implica una vigencia permanente para el creyente. Una de las cosas más hermosas del cuarto mandamiento es que lleva emparejada una gran bendición, algo que los judíos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo convirtieron en una horrible carga. Los fariseos y los maestros legalistas agregaron una serie de normas y tradiciones innecesarias a la observancia del sábado. Como por ejemplo, enseñaban que no se podía hacer ningún trabajo en ese día. Los extremos eran enormes en este sentido, hasta el punto de hacer que este día fuera más bien un fastidio antes que una bendición. Cada una de las leyes del Decálogo, como hemos dicho, constituyen la base fundamental de la alianza de Dios con el hombre. Por eso creemos que el día de reposo es algo que, al igual que todos los demás 9 mandamientos, constituye una exigencia divina para todas las naciones, y a cualquiera que se le ocurra eliminar esta ley sagrada de observar un día para descansar y para adorar a Dios, de seguro ha de venirle la más grande ruina, que le destruirá del todo. El cuarto mandamiento nos permite tomar tiempo en favor de la renovación de nuestras vidas, apartándonos de la rutina y conectándonos con Dios, quien nos proporciona la habilidad de poder tener una vida plena y equilibrada, de tal manera que podamos ocuparnos en la realización de una vida que procura la santidad y que cada día espera estar más unida a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.